bienvenidos. Mi nombre es Claudia Reinares y en este video quiero mostrarles cómo escribir un algoritmo en pseudocódigo, ya que escribir un algoritmo es fundamental si queremos resolver un problema usando una computadora, ya que el programa a implementar y ejecutar en la computadora para obtener la solución del problema se obtiene codificando un algoritmo, usando un lenguaje de programación. Recordemos los pasos a seguir para resolver un problema con una computadora. En el paso 1 nos encontramos con el problema del mundo real, que tenemos que comprender y analizar. Una vez que comprendemos el problema, entonces tenemos que armar un modelo. A través de un proceso de abstracción, armamos un modelo, basándonos en el modelo computacional. Una vez que armamos el modelo, entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a descomponer, escribiendo un conjunto finito de acciones primitivas, escribiendo lo que se llama un algoritmo. Y en este video vamos a aprender a escribir un tipo de algoritmo no gráfico, en pseudocódigo. Porque cuando tenemos este algoritmo, es justamente el algoritmo el que vamos a codificar usando un lenguaje de programación, el lenguaje C, el lenguaje Java, lenguaje Python, Pascal, cualquier lenguaje, para obtener el programa. Y es este programa lo que se implementa y ejecuta en la computadora para obtener el resultado. Para comprender lo que vamos a ver en este video, es necesario que tengas algunos conocimientos previos, como por ejemplo, qué es el modelo computacional, justamente como vimos recién, en qué abarca cada uno de los pasos a resolver un problema en una computadora, qué es un algoritmo y los distintos tipos de algoritmos que hay, y componentes y elementos básicos que necesitamos para poder escribir un algoritmo. Y expresiones. Acá en componentes y elementos básicos hablamos justamente de el procesador, hablamos de las acciones primitivas básicas que nos permiten ingresar los datos a la computadora, que nos permiten asignar valores a determinadas zonas de memoria, las acciones que nos permiten mostrar, devolver al ambiente los resultados. Entonces, es necesario que previo a ver este video puedas acceder a visualizar estos que también te dejo en el canal de YouTube. Entonces, vamos a comenzar con la estructura que tiene que tener un algoritmo en pseudocódigo, que la vamos a dividir en 3 partes. Todo algoritmo que queramos escribir va a tener que tener un título o lo que se llama encabezado, es decir, un nombre. Va a tener la palabra reservada algoritmo y al lado un nombre o identificador. Es decir, que ese nombre, con solo enunciarlo, me tiene que dar una idea de lo que hace el algoritmo. Después vamos a tener la zona de declaraciones. Acá lo que vamos a hacer es declarar, por ejemplo, las variables, las constantes que vamos a usar para ingresar los datos, procesarlos y mostrar la información. Y por último, lo que tenemos es el cuerpo del algoritmo. En el cuerpo del algoritmo, indicado entre un inicio y un fin, vamos a escribir el conjunto de acciones primitivas que llevan a la solución del problema. Para comprender en forma rápida y clara la manera de escribir un algoritmo, tenemos que ir directamente a la práctica. Entonces, vamos a ver este problema: calcular y mostrar el promedio de 4 números enteros que se ingresan por teclado.
Este problema es el problema que resolvimos en el video de los pasos en el modelo computacional, los pasos a resolver un problema con una computadora. Es decir, que de este problema nosotros ya tenemos en los videos anteriores el análisis del problema. Es decir, tenemos el modelo. Esto es lo que obtuvimos en el paso 2. Por eso, como dije antes, es importante, antes de ver este video, tener los otros conocimientos previos. Porque en ese paso definimos, basándonos en el modelo computacional, las entradas, las salidas y la metodología, es decir, el proceso. Calcular y mostrar el promedio de 4 números enteros que se ingresan por teclado. ¿Qué necesito darle a la computadora? Los 4 números enteros. ¿Qué resultado quiero obtener? El promedio de los 4 números enteros. ¿Qué va a tener que hacer el procesador? Le voy a tener que ingresar los números para que una vez que tenga esos números, los voy a sumar y dividir por 4 para calcular el promedio, para luego mostrarle. Entonces, esto que ya tenemos en forma clara cómo armarlo, lo que tenemos que hacer ahora es justamente descomponerlo para poder escribir un algoritmo. Lo que está en el paso 2 lo descomponemos para escribir el algoritmo. En este caso, lo que estamos aprendiendo es a escribir un algoritmo en pseudocódigo. Entonces, tenemos nuestro análisis escrito en pasos, que es usando nuestro lenguaje natural, basándonos en el modelo computacional, las entradas, las salidas y el proceso, y las acciones escritas en nuestro lenguaje natural. Ahora las descomponemos, las escribimos en acciones primitivas. Justamente en los conceptos básicos y elementos básicos a tener en cuenta para resolver un algoritmo, se explicaron estas acciones. El leer, que es la acción primitiva que me permite ingresar los datos. El asignar, que es la acción primitiva que me permite dar un resultado a una variable. Y la acción primitiva escribir, que lo que permite hacer es devolver al ambiente los resultados. Entonces, el leer activa el dispositivo de entrada y lleva los datos que queremos ingresar a la memoria RAM. El escribir del procesador envía a través de los dispositivos de salida el resultado. Y el asignar es una acción primitiva que se utiliza dentro del procesador para ir asignando a distintas zonas de memoria los resultados que vamos obteniendo durante el proceso. Hagamos la trazo prueba de escritorio de este algoritmo para comprender cómo funciona. Entonces, en la zona de declaración, acá con un signo de admiración, porque estoy diciendo que lo que voy a declarar son variables. Nosotros acá podemos declarar variables, constantes, que es lo que conocemos hasta ahora. Pero también podemos declarar datos más complejos, estructuras de datos, como arrays, los registros, que son variables compuestas. En este caso tenemos variables simples. Tenemos la zona de memoria para la variable num1, la zona de memoria identificada con el nombre num2 para el segundo número entero que queremos ingresar, la zona de memoria identificada con el nombre num3 para el tercer número entero, y la zona de memoria identificada con num4 para el cuarto número entero que queremos ingresar. Entonces, estas son esto en la zona de declaración, lo que hacemos es reservar nuestro espacio en la memoria RAM. Como todo algoritmo en pseudocódigo, tiene que comenzar con un título,
la palabra reservada algoritmo y yo dije que tiene que ser un identificador válido, es decir, las mismas características que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir el nombre de una variable es lo que vamos a tener que tener en cuenta acá. ¿Y por qué lo llamé prome4 entero? Le puedo dar otro nombre, pero yo lo llamé así porque con solo leer eso me doy cuenta que este algoritmo lo que resuelve es el promedio de 4 números enteros. Por eso se habla de un identificador, me tiene que identificar lo que hace el algoritmo. Fíjense que en la zona de declaración declaré también una variable real, prom. Esa variable real, prom, es otra zona de memoria, que es la zona de memoria que identifico con ese nombre para guardar el resultado de la expresión que calcula el promedio de los 4 números ingresados. Entonces después, entre la palabra reservada inicio y fin, vamos a escribir el conjunto de acciones primitivas que resuelven nuestro problema. Entonces, si fuéramos el procesador, toma esta acción y cuando ejecuta esta acción, el escribir, habilita el procesador, toma el escribir, habilita el monitor y muestra en pantalla el mensaje, ingrese 4 números enteros. Luego, toma esta acción, porque las acciones se ejecutan en este orden secuencial, en el orden que las escribimos, que es la acción primitiva básica leer, de ingresar los datos. Entonces, el procesador habilita el teclado. La persona que está atrás del teclado tipea un número, por ejemplo, 23. Ese 23 va a la zona de memoria identificado con el nombre num1. Tipea el 5, da Enter y en ese momento el 5 va a la zona de memoria identificado con el nombre, num2. Ahora ingresa el 100, da Enter y el 100 se almacena en la zona de memoria identificado con el nombre num3. Y por último, ingresa el cuarto número, el 44, y va a la zona de memoria identificado con el nombre num4. Fíjense que acá, en la traza pro escritorio más grande, tengo la RAM donde cuando declaro las zonas de memoria, o sea, doy nombre a zonas de memoria donde la zona de memoria tiene basura. Cuando lee, tipea 23, se almacena el 23. Tipea el 5, se almacena el 5. Como recordemos, el leer es destructivo, lo que estaba antes desaparece. Ahora en la zona de memoria num2, lo que voy a tener es el valor 5. Luego de ejecutado esta acción, en las zonas de memoria queda almacenada estos valores. El procesador toma ahora esta acción y dice, tengo una expresión aritmética. Esta expresión aritmética se ejecuta en la unidad aritmética lógica del procesador. Como toda expresión aritmética que está escrita en forma algorítmica, esto arroja un único resultado. Suma los 4 números, los divide por 4 y al resultado lo guarda en la zona de memoria PROM. En este momento, con este proceso, con esta acción primitiva de asignar, PROM toma el valor 43, que es el resultado del promedio. Justamente, la acción asignar también es destructiva, como el leer. Entonces, la basura que estaba en esa zona de memoria se pisó porque yo le asigné el resultado de la expresión 43. Entonces, en la zona de memoria identificada con PROM, tengo guardado el resultado. Este resultado quiero mostrarlo. Si quiero devolver al ambiente algo, tengo que usar el escribir nuevamente, que es la acción primitiva, que toma el procesador y lo que está entre comillas lo muestra literal. El promedio es.
Y acá, PROM es el nombre de esta zona de memoria. Entonces, muestra el valor almacenado en esa zona de memoria, 43. Por eso no se pone entre comillas. Entonces, cuando el procesador terminó de ejecutar esta acción, encuentra el fin, finaliza el algoritmo y resolvimos el problema. Entonces, fíjense que escribir un algoritmo en pseudocódigo es comprender cómo funciona el escribir, cómo funciona el leer y cómo funciona el asignar. Y obviamente recordar la sintaxis de cómo se escribe. Recordemos que yo acá no puse teclado, acá no puse monitor. Por defecto, los dispositivos de entrada, el dispositivo de entrada es el teclado y por defecto el dispositivo de salida es la pantalla, el monitor. Bueno, espero haber sido clara. Si te gustó y querés avanzar más, justamente ya tenemos escrito el algoritmo, entonces te invito a aprender C para poder escribir tu propio programa y también para que puedas asimilar un poco mejor todo lo que transmití, te dejo otros enunciados para que puedas aplicar todo lo dado hasta ahora, es decir, que puedas aplicar primero todos los pasos para resolver un problema, comprender el enunciado, hacer el análisis armando el modelo basándote en el modelo computacional para luego escribir el algoritmo. Obviamente que quedo a tu disposición si los haces y querés que los mire, que los corrija, no dudes en consultarme y desde ya muchas gracias por escucharme.